Dios es bueno con nosotros. Amén. No lo dudemos nunca. Él es bueno. No entendemos todo lo que pasa, no entendemos todo lo que nos sucede y todo lo que está sucediendo también alrededor. Hay cosas que ignoramos, hay cosas que podemos saber, pero hay algo que debemos tener presente y estar bien seguros, es de que Dios tiene el control de todo y para Él nada hay imposible. Y si suceden las cosas, es por alguna razón. Y debemos centrarnos en entender cuál es el propósito de Dios, por el cual vienen las cosas. Hay circunstancias y consecuencias de nuestras acciones que por obvias razones van a suceder. Si yo estoy jugando con fuego, es muy probable que me queme. Y eso no es culpa de Dios, es culpa mía. Yo estoy provocando eso. Y hay que entender y separar muchas veces lo que son consecuencias de nuestros actos a lo que Dios está permitiendo. Por eso debemos tener nuestra vista bien abierta para ver qué Dios nos quiere enseñar. Todos hemos aprendido desde niños. A un niño le dicen, no toques ahí porque está caliente. ¿Y qué hace el niño? Lo toca, como que no cree. Te vas a quemar si le pones la mano ahí. ¿Qué hace el niño? Va y lo hace. Le está diciendo uno, te vas a quemar, y él va y lo hace. ¿Por qué creen? Por curiosidad, pero así se aprende. Este día el tema es la prueba. Y hay una historia que yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos. Una historia en la cual narra algo muy, pero muy importante, que muchas veces la leemos de corrido y no entendemos el verdadero sentido de esta prueba. Vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo 22. En este capítulo vemos la prueba, una prueba que le vino a nuestro padre de la fe, llamado Abraham. Vamos a leer del versículo 1 en delante. Génesis capítulo 22, versículo 1 en delante. De ahí vamos a iniciar el día de hoy. El tema, la prueba, la hora de la verdad. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en este día. Padre, en esta hora te agradecemos primeramente porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido, y en tu deseo y en tu voluntad ha sido que estemos este día aquí, escuchemos lo que tú tienes para nosotros, aprendamos lo que quieres para nosotros y también tomemos la decisión. Tú quieres que tomemos siempre decisiones correctas, pero al fin y al cabo la decisión es nuestra y las consecuencias también. Habla tú por medio de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos,
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos esta historia en estos 18 versículos, los cuales nos narran la prueba que Dios le hizo a Abraham. Y quizás digas: ¿cómo que Dios lo está probando? Bueno, aquí Dios, o más bien la Escritura dice que después de estas cosas probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham y le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Hace unos días les comentaba que podemos nosotros imaginar una charla, una plática que pudo haber tenido Abraham con Dios, por estas comas. Dice, versículo 2, toma ahora tu hijo, y le vemos una coma. Abraham para esto tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Entonces imaginemos un momento esta plática que pudo haber tenido Abraham con Dios. Dios le dice: toma ahora tu hijo. En esta coma, imaginemos que Abraham le dice: ¿cuál de los 2? Tu único. ¿Cuál único si tengo 2? Le dice: Isaac. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Hasta este momento, Dios no le ha dicho qué tiene que hacer con su hijo. Solamente le dice: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Y vemos otra coma ahí. Y después dice: y ofrécelo allí en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y algo sorprendente que muchas veces lo leemos de corrido y vamos a lo mismo. Nosotros cometemos ese error, no le tomamos sentido ni sabor a la palabra. Abraham, en el siguiente versículo dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Veamos lo que hizo Abraham. Él no se esperó mucho. Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y llévalo al monte y sacrifícalo. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo?
¿Te ibas a levantar tempranito en la mañana, tomar a tu hijo y todo para llevarlo? Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. No se esperó decir, ay, a ver si el Señor cambia de parecer, me voy a esperar un día más. A ver si ya, el Señor, pues, ¿vas a cambiar de opinión? Lo que hizo Abraham fue levantarse muy de mañana, tempranito, empezó a preparar el asno, la leña que iba a necesitar, el cuchillo, tomó 2 siervos para que los acompañaran, tomó a su hijo y se levantó rumbo a donde tenía que ir. Vemos cómo Abraham en esta prueba, desde ahí, está poniendo la obediencia antes que su hijo. Por eso es la hora de la verdad. Muchas veces nosotros hablamos de ser cristianos. Hablamos de decir que nosotros conocemos a Dios, pero cuando Dios nos pide algo, dudamos en dárselo. Dios quiere ser el primero, y no solamente el primero, el único en nuestras vidas. Desde los mandamientos tenemos claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios quiere ser lo primero. Si nosotros no tenemos a Dios en primer lugar, hemos fracasado como cristianos. Esa es la verdad. Si Dios no es lo primero en nuestras vidas, ni siquiera digamos que somos cristianos. Y este es un ejemplo de una prueba. Le dijo: dame tu hijo. Esperó muchos años para tener a su hijo. Dios le había dicho: te voy a dar un hijo. Al tiempo de que lo tiene, Dios le dice: entrégamelo en sacrificio. Y a nosotros sabemos la historia al final. Nosotros sabemos que no muere Isaac al final, pero Abraham no lo sabía. Abraham no lo sabía. Nosotros ya tenemos la historia completa, ya vimos, ahora sí que, como dicen para las películas, ya tenemos el spoiler, ¿no? Ya sabemos qué sucede después. Abraham no lo sabía. Pero ¿qué hizo? Se levantó temprano en la mañana, preparó el asno, habló a 2 de sus siervos, y a Isaac cortó la leña, la preparó ya, para no irla a preparar allá. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso es obediencia. Antes que cualquier cosa y cualquier persona en este mundo, la obediencia debe ser lo primero. ¿Queremos agradar a Dios? Debemos obedecer. En un tiempo más adelante, el rey Saúl desobedeció la orden que Dios le había dado por medio de Samuel, de ir y destruir a una nación. Tomó lo mejor del ganado y tomó al rey. Y cuando viene Samuel a ver a Saúl, lo encuentra Saúl y le dice: he obedecido la voz de Dios, he obedecido lo que Dios me mandó. Entonces Samuel le dice: ¿qué es ese balido que oigo de animales? Es que el pueblo tomó de lo mejor para sacrificar a Dios. Y ahí viene una frase que no debemos olvidar: se complace Dios tanto en los sacrificios y en los holocaustos como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Todo sacrificio que tú puedas hacer para Dios no le importa más que tu obediencia. ¿Quieres agradar a Dios? Sé obediente a Dios. ¿Quieres que Dios se complazca en ti? Obedece a Dios. Jesús complació a su Padre, ¿por qué? Porque Él era obediente. Nosotros queremos complacer a Dios, tenemos que ser obedientes. Abraham se fue, caminó, dice aquí, al tercer día, levantó sus ojos y vio el lugar al que iba. Le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí
Y esta palabra subrayen en su Biblia: adoraremos. Tenemos un concepto errado normalmente de lo que es la alabanza o la adoración sobre todo. Creemos que la adoración es canciones despacitas y la alabanza la música alegre. La adoración no requiere necesariamente música, requiere obediencia y requiere rendición. Es la primera vez que aparece en la Escritura, desde el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 22, que es este. En este versículo aparece la palabra: iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué iban a hacer? Obedecer a Dios. En el lugar que Dios le dijo, ahí van a estar, iba a sacrificarlo. Él obedeció. Llegando al lugar, preparó todo para sacrificar a su hijo. En el trayecto, su hijo le dice: Padre, pues tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y el sacrificio? ¿Qué vamos a sacrificar? Abraham no le dijo: eres tú. ¿Qué le dijo? Dios proveerá. Y Dios provió. Porque nosotros ya tenemos la historia completa, pero recuerden que él no lo sabía. Eso es confiar en Dios. Por eso es nombrado Abraham el padre de la fe. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Dios le pidió a su hijo, y no cualquiera de sus hijos. El único hijo le dijo: Isaac, a quien amas. Aquel a quien él amaba. Y Dios te va a pedir cosas que tú amas. Y estoy seguro que te ha pedido cosas y no las puedes soltar. Y no las quieres soltar. Y eso es desobediencia. Y no estás amando a Dios más. Y eso es importante saber. No podemos decir nosotros: soy cristiano, cuando tenemos reservas para Dios. O nos entregamos por completo a Dios, o no nos entregamos. Dios quiere todo, y no quiere cualquier parte, quiere lo mejor. Cuando nosotros entendemos esto, y lo que más adelante vamos a ver, vamos a comprender que Dios quiere y exige lo mejor, y no solamente porque Él es Dios y se lo merece, sino porque Él dio lo mejor y dio todo lo que tenía por nosotros. Si Él lo hizo, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo? Cuando tomó el cuchillo para matar a Isaac, un ángel le habla y le dice: no lo mates, porque ahora vean estas palabras. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo demostramos que tememos a Dios? Cuando obedecemos y estamos dispuestos a sacrificar aquello que más amamos, que no le rehusamos a Dios nada. Isaac era su único hijo, el hijo que Dios le había prometido, del cual iba a ser una gran nación. Ese era Isaac, y ahora se lo estaba pidiendo en sacrificio. Y Abraham obedeció, tomó el cuchillo e iba a matar al muchacho, iba a matar a Isaac, no se lo iba a reservar. Lo detuvo el ángel y le dice: ahora, recuerden que era una prueba dura para él. Nosotros la leemos y parece asombroso, ¿no? Pero para Abraham no era fácil. Iba a matar a su hijo, al hijo que amaba, al hijo del cual se había dicho mucho por parte de Dios, que de él iba a venir una gran nación, que Dios lo iba a prosperar. Entonces el ángel le dice: no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Abraham no le rehusó.
Queremos que Dios diga de nosotros, o queremos que un ángel diga: conozco que temes a Dios porque no rehusaste eso que Dios te pidió. Temes a Dios porque no rehusaste aquello que Dios te pidió, aquello que Dios te mandó, obedeciste. Qué bonito es escuchar eso. Y Abraham lo escuchó. ¿Por qué? Porque obedeció. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a escuchar sus mismas palabras. Si no lo hacemos, no vamos a escuchar esas palabras. Y volvió a hablar el ángel de Jehová por segunda vez. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. ¿Por qué? Por haber obedecido. Dios iba a bendecir, iba a multiplicar su descendencia. Y ahí dice el por qué: por cuanto no me has rehusado tu hijo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros realmente a darle a Dios? Hay gente que rehúsa dar a Dios de lo mismo que Dios le ha dado. Cuando nosotros entregamos a Dios los diezmos, ofrendas, no lo hacemos como una obligación, sino porque le amamos y le obedecemos a Él. Ese es el problema que muchas personas tienen. Oh, es que es mi dinero. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Todo es de Dios. Pero nosotros rehusamos. ¿Quién le había dado a Isaac, a Abraham? Dios. Sara no podía tener hijos. Ya eran viejos. ¿Y quién se lo dio? Dios. Así como a nosotros nos ha dado todo lo que tenemos, ¿por qué le rehusamos a Dios lo que nos pide? Y muchas veces lo que le entregamos es nuestro pecado y vamos y lo confesamos y está bien, pero muchas veces nos pide cosas que queremos, cosas que nosotros amamos, cosas a las cuales nosotros nos hemos apegado tanto y no queremos soltar. Cosas de las cuales Dios quiere probarnos a nosotros. Esta prueba no fue fácil, la leemos, y vuelvo a repetir esto, la leemos sencillo porque ya tenemos la historia completa, pero fueron 3 días de camino. Imagínense lo que pudo haber estado pensando Abraham. Voy a matar a mi hijo. Espero que en estos 3 días Dios pueda cambiar de opinión. Y Dios no cambió de opinión hasta que ya tenía el cuchillo en la mano y ya había decidido matarlo. Hasta que tú decidas, Dios te puede decir: detente, es tuyo. O te puede decir: adelante, dámelo. Tenemos el caso de Job. Job capítulo 1 versículo 20, vamos a leer y vamos a ver sus palabras. En el cielo hubo una plática entre Satanás y Dios. Dios le presume a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Satanás le dice a Dios: ¿sabes qué? Pues eso lo hace porque tú lo proteges, porque tú estás con él, porque tú no lo dejas, le has provisto de todo. Y Dios permite que Satanás toque los bienes de Job, los hijos de Job y hasta su salud. Y dice el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Veamos cómo Abraham les dice a sus siervos: ¿saben qué? Voy a ir allá con el muchacho y vamos a ir a adorar. No había música. Muchas veces nosotros
asociamos la música con la adoración, pero la adoración es un estado del corazón de obediencia, de humillación y de entrega a Dios. Dice, versículo 20 que acabamos de leer, que Job se postró en tierra y adoró a Dios. Se entregó a Él, se rindió totalmente a Él y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué importante, a él sí le fue quitado todo. Obviamente Job no sabía el trasfondo y quién había metido las manos ahí para quitarle todo, que había sido Satanás. Claro, Dios le permitió que lo hiciera. Le fue quitado todo. Pero ¿qué hizo Job? Se postró en tierra y adoró. ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos una pérdida? ¿Adoramos a Dios? ¿Nos rendimos a Él y reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Él? ¿O renegamos? Cuando nosotros reneguemos, cuando Dios nos quita algo o Dios permite que algo sea quitado de nosotros, no vamos a estar cumpliendo cabalmente con esa entrega a Dios. Servir a Dios tiene su precio. No es fácil, cuesta. Y Dios nos va a pedir lo que más amamos. Dios quiere lo mejor porque Él nos ha dado lo mejor. Muchas veces decimos, no, es que mira cómo le pide a Abraham que le dé su hijo. ¿Cómo permitió que Job perdiera todo? Dios entregó a su hijo unigénito por ti y por mí, sin ninguna reserva. Y Jesús murió por ti y por mí. Lo entregó completamente por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Pero ¿qué está recibiendo a cambio de nosotros? ¿Hay una obediencia a Él? ¿Hay una entrega a Él? O Señor, te entrego mi vida, pero esta parte de mi vida no. Aquí no te metas, aquí déjame a mí. Dios quiere que nos rindamos completamente a Él. Si nosotros no nos rendimos a Él completamente, no podemos decir que somos sus discípulos. Jesús dijo a la gente que lo seguía: si ustedes me siguen a mí y no aborrecen a padre, madre, esposa, hijos, y me aman más a mí que a ellos, no son dignos de mí. Dios quiere todo. Y nosotros, aquí en Comunidad Cristiana de Sayula y los que nos ven por medio de internet, tienes que decidir entregarte por completo a Dios o no te entregues. Así de fácil. Así de sencillo. Muchas veces quizás sea algo drástico, ¿no? Pero si quieres seguir a Jesús, entrégate y ríndete completamente. Porque Él no quiere gente que anda jugando. Él quiere gente que realmente esté dispuesto a tomar el cuchillo y matar lo que se le dijo que matara. Lo que Dios quiere es obediencia. Y si nosotros no podemos ser obedientes, ¿cómo podemos ser sus discípulos? Más adelante Job, en este mismo libro de Job, capítulo 13, versículo 15, él hablaba con sus amigos quienes en cierta forma también lo acusaban y le decían: ¿sabes qué? Por algo que tú hiciste pasó esto. En el versículo 15 veamos la declaración que hace Job. He aquí, hablando de Dios, aunque Él me matare, ¿qué voy a hacer? Dice Job, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Qué importante declaración. Aunque Dios me mate, ¿qué voy a hacer? Esperar en Él. Eso es confianza y saber que al fin y al cabo, ¿de quién somos? Somos de Dios.
Todo lo que somos y todo lo que podamos hacer es por Dios. Y nosotros somos hechos y creados por Él y para Él. Dice Romanos capítulo 11, 33, que vamos a ver que no podemos entender a Dios. No podemos comprender su grandeza, pero sí podemos saber que Él es digno de todo. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Vean esto, versículo 35, con mucha atención. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. De Dios es todas las cosas. Son por Él y para Él todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Por qué nosotros nos reservamos? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros voluntariamente le entreguemos todo. Él pudiera tomarlo, ¿qué le cuesta? Pero Él quiere que nosotros obedezcamos. Él quiere que nosotros prestemos atención. Y dice en este versículo: ¿quién le dio a Él para que fuera recompensado? Versículo 35. ¿Quién le ha dado a Dios algo para que Dios diga: le debo a Mario, entonces le voy a dar? O a Miguel: es que Miguel me dio esto, entonces necesito yo como Dios darle a él. ¿Quién le ha dado a Dios para que Dios esté obligado a darle algo? Si todo es de Él. Todo es de Él. Pero nosotros debemos obedecer lo que Él dice. Podemos ofrecernos nosotros a Él. El Salmo 51, versículo 16. El rey David escribe en este salmo una cosa muy interesante, que muchas veces la pasamos por alto y nosotros creemos que Dios quiere todo. Salmo versículo 51, versículo 17. Salmo, lo repito, 51, 17. Y vamos a ver cuáles son los sacrificios. Vamos a leer desde el versículo 16 para tomar un poquito más la idea. Dice el salmista: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Veamos cómo David dice: no quiere sacrificio, que yo lo daría. ¿A poco no tenía dinero suficiente David para ofrecerle un sacrificio a Dios? Lo tenía, era rico, era el rey. Pero lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Es al que Dios no desprecia. Eso es lo que debemos entender. Ayer veíamos una película y en una parte de la película, en esta película, uno de ellos quería saber sobre su padre y fue a buscar, según a la persona que podía tener información de su papá, el cual ya había fallecido. Entonces, cuando llegó a la casa en la que vivía la otra persona, tocó y el otro no le abrió, lo dejó afuera. Y se esperó hasta la noche y ya en la muy noche le abre y le habla: vente a cenar.
Y ya cuando se mete a cenar, le dice, ¿por qué me dejaste? Le responde, es que yo quería saber que realmente estabas interesado en saber esto. Le dice, ¿no te es suficiente que viajé cientos de kilómetros en avión para llegar hasta aquí? Y le dice, no, eso es fácil. Volar es fácil. Difícil es estar todo el día bajo el sol. Y es lo que pasa. Adorar a Dios con música es fácil. Todos lo hacen. Con palabras. Pero a la hora de sufrir la obediencia, no todos aguantan. No todos se sostienen. Y esta frase la pueden apuntar, porque es verdad. Adorar a Dios con música, hacer escándalo es fácil. Obedecer a Dios es difícil. Pero Dios se agrada más de la obediencia que todo el argüende que podamos hacer musicalmente. No está mal, no estoy diciendo que esté mal adorar a Dios con música y alabar a Dios, no. Pero lo que Dios quiere es obediencia. Y David lo dice, tú no recibes un sacrificio que yo te lo daría. No lo quieres, no quieres un holocausto, lo que quieres es que mi corazón sea contrito y humillado, porque eso tú no lo desprecias. El espíritu quebrantado tú lo recibes. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Miqueas capítulo 6 habla algo parecido también y nos dice qué es lo que Dios quiere de nosotros. El libro de Miqueas, no sé si sabían que estaba en la Biblia, porque hay muchos que de repente dicen, oye, ¿a poco sí está en la Biblia ese nombre raro? Pero hay que leer la Biblia, sí está. Miqueas capítulo 6, versículo 6, inicia con una pregunta. Una pregunta que se hace y es muy factible, es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cosas muy importantes. ¿Qué voy a hacer para presentarme ante Dios y adorar? Solamente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entregar música, adorar a Dios con música, hacer un escándalo es fácil. Pero obedecer a Dios, no cualquiera lo hace. Pero Dios se agrada de la obediencia. Y lo vuelvo a repetir para que no quede o sea un malentendido. La música es buena para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Es bueno, lo hacemos. Pero si realmente queremos agradar a Dios, debemos entregarnos a Él por completo. Que Él sea la prioridad de nuestras vidas. Que Él sea lo primero, más allá que nuestros hijos, más allá que nuestra familia, más allá que cualquier cosa en este mundo. Dios es primero. Si no es Dios primero en nuestras vidas, como dice por ahí, no tienes cara o no tenemos cara, me incluyo también, de decir, soy cristiano. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy entregado a Dios, no adoro a Dios, y la adoración no necesariamente incluye música. Abraham adoró a Dios entregando a su hijo en un sacrificio. Job, después de que perdió todo, se inclinó y adoró a Dios, sabiendo que de Dios venía todo lo que él había tenido, y Dios también podía habérselo quitado, pero él adoró a Dios, no renegó, no estuvo refunfuneando con Dios ni peleando con Dios
a tal grado de decir, ¿por qué me lo quitaste? Sí se frustró Job por lo que sus amigos le decían a su alrededor. Y es al único que Dios le dio o le concedió, ahora sí que defender su causa. Y lo mencionaban hace ratito, que Dios le dice, a ver, ¿vas a justificarte tú para condenarme a mí, para decir que yo soy el malo? De Él viene todo. Y muchas veces nosotros decimos, que Dios, tú no eres bueno conmigo. Dios es bueno y lo demostró ya. ¿Acaso no nos dio lo mejor y todo lo que tenía? ¿Quién murió por nosotros? Tanto ustedes como yo deberíamos haber muerto por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados, moríamos en pecado y de nada servía haber muerto, porque nosotros no íbamos a resucitar. Pero Dios entregó a Jesús, su único Hijo, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna al creer en Él. Él dio lo mejor, por eso quiere lo mejor de nosotros. Y lo mejor es nuestra obediencia. Lo mejor es obedecerle. En Lucas capítulo 14, 25, Jesús narra hace una analogía sobre aquella persona que quiere y decide seguirlo a Él. Dice que aquella persona que le decide seguir es como aquel que construye, que primero se sienta, hace cálculos de cuánto necesita para construir, y no es de que empieza a escarbar, empieza a construir y al final ahí deja todo y van a burlarse de Él. Por eso es necesario que si vamos a seguir a Jesús, sepamos que debemos entregarnos todo a Él, por completo, sin reservas. Él quiere todo de nosotros y no quiere las obras, Él quiere lo mejor. La prueba fue hecha con Abraham y muchas veces la prueba viene a nosotros. Dios nos prueba a ver qué tanto estamos con Él. La hora de la verdad llega, en la cual nos damos cuenta si pasamos la prueba o estamos reprobados. ¿Cuántos quieren pasar la prueba? Yo quiero pasarla y con 10. No sé ustedes, pero es importante saber que para poder pasar con 10 es obedecer a Dios y redefinir nuestra manera de pensar en la adoración. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con mucha certeza, con mucha seguridad, dice estas palabras que son como una luz para nosotros, que nosotros podemos entender que en este tiempo nosotros podemos vivir en este mundo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una forma más sencilla de entender cómo debemos vivir en este mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo más. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y eso es algo que debemos tener nosotros presente. Que Cristo viva en nosotros. Y lo que nosotros vivimos en este mundo, en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo se entregó? ¿En partes? Se entregó por completo. Completamente dio su vida. ¿Y saben por qué? Vamos a regresar a Génesis donde iniciamos. Génesis capítulo 22. Versículo 18.
Aquí tenemos precisamente claramente en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué simiente se refería? A Jesucristo. Pero ¿saben por qué? ¿Qué dice aquí? Por cuanto obedeciste a mi voz. Veamos cómo la obediencia de Abraham nos alcanzó a nosotros por su simiente. Por eso es muy importante que obedezcamos a Dios. Que en la prueba que venga a nuestras vidas, de que Dios nos diga, dame esto, obedezcamos a Dios. Hay veces que lo que Dios nos pida prácticamente lo tenemos que dejar. Abraham no mató al muchacho, ahí estuvo el muchacho y Dios provió, pero fue una prueba dura. ¿Qué más duro puede ser que Dios nos pueda pedir? A veces es dejar el pecado y nosotros no queremos obedecer, queremos seguir en el pecado. No sé por qué no le entregamos a Él. No sé por qué no nos entregamos a Él. Si Él entregó todo por nosotros. Y la hora llega en la cual esa prueba va a venir. Y también nosotros nos vamos a dar cuenta verdaderamente si somos obedientes. Lo mejor es la obediencia. Tenemos ahora salvación, hemos sido benditos por la simiente de Abraham, porque obedeció la voz de Dios. ¿Cuánta gente no más va a ser bendecida por lo que Dios hará con nosotros cuando obedecemos? Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Padre, queremos, Señor, ser obedientes a ti. La mejor manera de demostrar nuestra adoración es precisamente cuando obedecemos. Tú pides y quieres todo de nosotros. Así como tú te rendiste y te diste por completo. Te hiciste hombre, Jesús. Te humillaste siendo Dios hasta morir, obedeciendo a tu Padre. Y por esa obediencia también ahora nosotros tenemos la salvación. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las veces que tú nos has pedido que hagamos o que dejemos algo y hemos sido desobedientes. Te pertenecemos a ti. Somos tuyos, Señor. ¿Qué podemos darte a ti para que tú nos des? ¿Qué sacrificio podemos dar que tú aceptes si no es rendirnos y humillarnos completamente a ti, entregarnos por completo a ti? Gracias te doy, Señor, por tu palabra, que nos habla, que nos insta a ser obedientes, que nos motiva y nos da a entender y a conocer el resultado de la obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que como congregación podamos, Señor, despertar, ser avivados por ti, saber, Señor, que nuestro tiempo te pertenece, que nuestra vida te pertenece y tú dispones de esa vida y de ese tiempo que tenemos, porque tú mismo nos los has dado. Ayúdanos, Señor,
a ser luz en este mundo de tinieblas. Ayúdanos tú, Señor, a pasar la prueba y que tú puedas ver que somos temerosos de ti. No es que tú lo ignores, Señor, pero estas pruebas vienen para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos ante ti, para que nosotros nos demos cuenta cuánto necesitamos de ti. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que estuvo en este lugar. Y aquellos que no pudieron estar, te pido, Señor, que tú los guardes, los protejas de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.